Muy buenas tardes a todos. Somos los estudiantes de especialización en Derechos Humanos de la Universidad Inca de Colombia y el día de hoy estamos reunidos para tener un podcast sobre un tema muy importante, un tema que nos ayuda en gran manera a todos los colombianos, que es el habeas corpus. En este espacio estaremos compartiendo y debatiendo con los compañeros los diferentes puntos de vista desde tener abogados, administradores de empresas y en general puntos de vista importantes, y vamos a conocer la normativa y todo lo que aplica a este tema del habeas corpus en Colombia. Entonces, muy buenas tardes a todos nuevamente y empezamos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como lo dijo el compañero, hoy vamos a hablar de una herramienta o de un mecanismo constitucional para la defensa de los derechos humanos, especialmente la protección constitucional de la libertad. El habeas corpus se encuentra reglamentada o se encuentra dentro del ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 30 de nuestra Constitución Política y posteriormente fue desarrollada mediante la Ley 1095 del 2006, donde se establece básicamente los procedimientos que se deben seguir para ejecutar o para materializar el habeas corpus. Compañeros, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar presente acá en este conversatorio, en este podcast con ustedes acá, hablando de un tema tan interesante, esta acción que se encuentra, pues ya como lo dijo el compañero Francisco, en el artículo 30 constitucional, ¿sí? Yo lo que quiero traer acá a colación con ustedes, muchachos, es hablar de lo que es ese concepto, ¿cierto? Esa naturaleza y ese origen del habeas corpus en sí. Aquí yo tengo etimología y significado, ¿sí? ¿Qué significa en sí el habeas corpus para que los compañeros y más adelante, pues en este caso, el docente puedan mirar como ese contexto, ¿cierto? Esta palabra proviene del latín, ¿sí? Y se traduce como que tengas el cuerpo del detenido para que se exponga, ¿cierto? Tenga el cuerpo del detenido, pero que se exponga, o más precisamente, que se presente el detenido ante esa autoridad judicial, ¿sí? Es como ese mandato que obliga a la autoridad exhiba a la persona privada de la libertad ante un juez, ante ese operador judicial. En esencia, para no alargar más acá, es ese mecanismo legal que permite a la autoridad competente examinar la legalidad y legitimidad de cualquier privación de la libertad. Acá lo que quiero es, ya me quiero adentrar en lo que es ese concepto y esa naturaleza, ¿cierto? Desde lo que es el derecho y la acción. Dejar muy claro que en sí el habeas corpus tiene como esa naturaleza dual en lo que es el ordenamiento jurídico colombiano, ¿sí? Ya como lo dijo el compañero Francisco, para nuestros oyentes, artículo 30 de la Constitución Política Colombiana, se considera esencial e irrenunciable, por favor, para que lo tengamos presente. Como segundo, también a tener muy, muy claro, es esa acción constitucional, es ese recurso judicial preferente y sumario que opera para proteger a una persona cuando se encuentran dos situaciones específicas. Dejemos muy claras acá cuáles son esas situaciones específicas acá para nosotros que estamos cursando pues este posgrado en Derechos Humanos y pues también para nuestros oyentes, ¿cierto? Primera situación específica, esa captura o esa detención ilegal, ¿sí? Ha sido privada de su libertad con violación directa a esas garantías constitucionales y legales, ¿sí? Y como segunda situación específica, prolongación ilegal de la detención. Determina que esa detención, incluso si fue legal en un inicio, se mantiene o se prolonga de forma ilegal. Tengamos en cuenta muy esta parte de la que los estoy contextualizando, compañeros. Más allá de los términos previstos por la ley. Y ya para darle pues ya el paso a mi próximo compañero, se configura como un instrumento de control judicial inmediato,
la inmediatez, digamos que tiene que ser ya, ¿cierto? Ante cualquier detención arbitraria o ilegal. Su carácter de acción prevalente garantiza su rápida y efectiva aplicación, incluso por encima de otros mecanismos. Acá me gustaría traer aquí un apunte de ya algo más personal acá, compañeros, en este podcast, que uno siempre revisa la plataforma de la rama judicial un fin de semana y siempre van a estar habilitadas la opción de habeas corpus y hasta cierto momento también la acción para... Muchas gracias, compañeros. Ya le doy pues el paso a mi próximo compañero. Obviamente esperando poder intervenir más. Señor moderador, muchas gracias. A usted. Siguiente compañero, por favor. Compañero Ricardo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. Señor Morador, muchas gracias por la oportunidad de intervenir el día de hoy. Bueno, pues nuestra finalidad y el objeto de la protección constitucional que tiene el habeas corpus, pues es garantizar la libertad individual y los derechos conexos que la acompañan al demostrarse que una detención es ilegal o se prolonga arbitrariamente. El juez tiene una obligación de rescatar la situación jurídica vulnerada, ordenando normalmente la liberación inmediata del detenido. ¿Qué es lo que queremos expresar con esto? Pues que el habeas corpus es ese mecanismo dual que está dentro de los derechos fundamentales y este mecanismo de protección constitucional donde protege realmente la libertad y que siempre va a ser utilizado si es una retención ilegal o una captura ilegal, o puede ser esa retención que se extienda en el tiempo y se vuelva ilegal. Además, su acción previene, evita los delitos como la desaparición forzada y algunas capturas administrativas que pretenden realizar los cuerpos estatales. Ahora le quiero dar la palabra a nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Compañeros, antes de continuar, yo quisiera hacer una pregunta desde la óptica como administrador de empresas. Comprenderán de que no tengo mucha ampliación en el tema jurídico. Si una persona está privada de la libertad, ¿puede solicitar el habeas corpus sin requerir a un abogado? La respuesta es sí. Y esta respuesta se fundamenta precisamente en el artículo 30 de nuestra Constitución Política. Los derechos fundamentales no requieren ningún desarrollo legal que permita el acceso a ellos. Recuerden que por el solo hecho de ser persona, los individuos tienen radicado en su cabeza los derechos fundamentales. Perfecto, entonces vamos a continuar con el tema del marco legal. Adelante, el siguiente compañero. Muchas gracias. Al hablar del marco legal, pues estaremos nosotros de alguna manera hablando de ese artículo 30 que lo han tocado en muchas oportunidades en las anteriores intervenciones. Sin embargo, debemos tener claridades sobre algo. Si bien entendemos que la Constitución Política de Colombia fue expedida en 1991, entre 1991 al 2006, que se expide la ley 1095, pues ocurrieron una cantidad de años. La pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿qué pasaba entonces antes de la expedición de la ley 1095? Como la pregunta que hace mi compañero tuvo una respuesta en el sentido de que eran derechos fundamentales, aquí hablamos de que se aplicaba el artículo 30 de manera directa. ¿Esto qué significa? Que se tenía como fundamento del control constitucional, era la misma Constitución y era aplicada por el juez correspondiente. Aquí debemos hacer una aclaración cuando hablamos del juez constitucional correspondiente. Estamos haciendo alusión de manera clara a que cualquier juez de la República es el juez competente para conocer esta acción en específico. Recuerde que estamos en el marco de eso que llamamos derecho constitucional o derechos fundamentales constitucionales en Colombia. Así las cosas, antes de la ley 1095, pues la aplicación era inmediata y directa.
¿Qué ocurría aquí de manera específica? Pues como ustedes saben que los jueces o algunos jueces tienen una interpretación distinta en el marco constitucional, siempre y cuando pues la Corte Constitucional no dijera una cosa distinta. Entonces presentaban dificultades en esa materia. Entonces algunos jueces interpretaban en cierta medida de manera restrictiva el principio constitucional y posterior otros jueces hacían el control de una manera según su criterio. Sin embargo, pues lo que buscó la ley 1095, lo que buscó el legislador fue precisamente establecer una reglamentación y que no existiera una interpretaciones distintas frente a este marco constitucional de defensa del derecho a la libertad. Teníamos entonces dentro de la regulación legal el anterior Código de Procedimiento Penal. No sé si algún compañero me puede ayudar en ese tema, en esa situación. Muchas gracias, compañero. Vamos a darle paso al compañero Yesid. Vemos lo importante que es este tema y lo apasionante que puede ser una herramienta que nos sirve a todos los colombianos. Compañero Yesid, por favor, tome usted la palabra. Compañero, muy buenas tardes. Señores oyentes, tenemos lo que es la sanción penal por desconocimiento del delito de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano. No solo exige el cumplimiento, sino que castiga su omisión. Tenemos que el artículo 177 del Código Penal de la Ley 599 del 2000 tipifica el delito de desconocimiento de habeas corpus y que el juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación, incurrirá en prisión de 2 a 5 años y pérdida del empleo o cargo público. Entonces, señores oyentes, esta sanción subraya la trascendencia y obligatoriedad de este mecanismo para todos los funcionarios públicos. Muy amable, compañeros, por favor, le doy la palabra al siguiente compañero, tenga la amabilidad. Bueno, compañeros, entonces hemos estado viendo los diferentes puntos de vista de los diferentes profesionales que se encuentran en este podcast. Vemos la importancia de esta herramienta, nuevamente lo repito, y es algo que puede utilizarse a bien para algunas personas que de pronto injustificadamente pueden estar retenidas. Y aquí vemos la gravedad de la omisión, es decir, que una persona que se niegue a cumplir esta directriz pues puede perder su empleo. Es bastante importante tener en cuenta estos puntos que hemos tratado hoy. Entonces, adelante, siguiente compañero, por favor. Total, compañero, totalmente cierto. Muchas gracias, señor moderador. Y a mí me surge una duda, no sé si los demás intervinientes ya pues en lo que acaba de hablar el compañero, muy interesante este tema, y yo pregunto, no sé ustedes qué opinen acá, compañeros. Acá dice que el juez que no tramite, ¿ustedes no creen? Dice, y dice que el artículo 177 del Código Penal que se tipifica desconocimientos del habeas corpus, ¿ustedes no creen que ahí el operador judicial puede estar interviniendo en un prevaricato por omisión? ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Ya que acá también tenemos diferentes compañeros que han estado en diferentes entes pues tanto de la fuerza pública como del sector público. Sí digamos que me queda como esa duda, porque yo quiero entrar a tocar. A ver ustedes qué opinan sobre esa pregunta que les estoy haciendo. Yo quiero hablar sobre un tema que habla sobre los derechos protegidos, o sea, más allá de esa libertad de cuerpo, ¿sí? No sé ustedes qué opinan, no sé si ustedes creen que se está incurriendo en un prevaricato, ¿sí? Pero también les quiero, teniendo en cuenta que yo hablé ahora de la parte histórica, les quiero más adelantico traer como otro dato que se me pasó por alto, obviamente, sin perder pues acá el hilo que está manejando el señor moderador acá en este podcast. Bueno, Jesús y compañeros, yo quiero hacer una pregunta. ¿El habeas corpus funciona en otros países? ¿Similar, parecido o igual? ¿Qué sabemos de pronto de ese tema? Sería importante verificar si en otros países también tienen esta herramienta. Compañero, pues
mirándolo desde la parte histórica, desde el origen y la historia, si nos vamos a otro contexto, hay que tener muy en cuenta que el origen de este mecanismo se remonta a Inglaterra, año 1215, lo que se estableció como la Carta Magna, ¿cierto? Lo que se estableció como la Carta Magna. Este documento histórico fue firmado por el rey Juan Sin Tierra, ¿sí? Que establecía un principio muy revolucionario para la época, imagínense, año 1215, el cual determinaba que nadie podría ser encarcelado sin un juicio previo o sin que se le garantizara ese procedimiento legal, ¿sí? Obviamente tuvo una evolución hasta consolidarse ya de una manera más formal, ya con más solemnidades, en la ley de habeas corpus del año 1679. Imagínense cuántos años pasaron, compañeros, cuántos años pasaron, ¿cierto? Para que ya esto quedara como la ley de habeas corpus. Vuelvo y repito para darle respuesta a mi compañero. Inglaterra, ¿cierto? Que detalló el procedimiento y obviamente asentó esas bases para su adopción en los sistemas jurídicos democráticos. Ahora, me quiero venir a la actualidad, ¿sí? ¿Qué determina el habeas corpus en la actualidad? Digamos que no solamente es ese pilar muy fundamental, democrático, y pues en este caso del Estado Social de Derecho, sino que también se encuentra en constituciones nacionales, dejemos eso claro. También está blindado por el derecho internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos para nosotros futuros especialistas, para que tengamos eso muy presente, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pactos de San José, ya que aquí el señor moderador entró y lo preguntó, no sé si algún otro compañero, pues teniendo en cuenta esta charla tan fructífera y tan importante y lo de los demás aportes, no sé qué opinen mis demás compañeros sobre lo que preguntaba el señor moderador. Muchísimas gracias. Ok, bueno, siendo la 1:03 de la tarde, en esta charla tan maravillosa que estamos teniendo, antes de darle paso a mi compañero Ricardo, quiero agradecer a todos los ponentes y mirar cómo la tecnología nos une de los diferentes lugares del país, cómo varios profesionales podemos entrar en un tema tan importante y que nos nutre mucho a nosotros y a nuestros compañeros que escucharán esta charla. Entonces, adelante, compañero Ricardo. Compañero, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, de acuerdo a su pregunta, ¿en qué otros lugares tenemos el habeas corpus? Y además de lo que nos manifestaba nuestro compañero Jesús, de ese inicio en Inglaterra, pues tenemos países de Centroamérica y América Latina donde funciona igualmente esta figura en México, pero no como habeas corpus, sino como ley de amparo, que es un sistema un poco más complejo que tiene una combinación del habeas corpus con protección constitucional amplia y requiere unas mayores formalidades legales. No es tan garantista o facilista como el nuestro, que no tiene ningún tipo de formalidad para la presentación ante el juez. Tenemos también habeas corpus en Argentina, que es un modelo más similar al colombiano, con algunas variantes. Dentro de esas, pues va al sistema correctivo, preventivo y restrictivo, y amplía y una amplia jurisprudencia sobre derechos humanos incorporados a este habeas corpus. Y tenemos en Brasil de igual forma habeas corpus, que es uno de los países en Latinoamérica o en Sudamérica con una tradición mayor, con mayor frecuencia se ha utilizado, y es uno de los países, digamos, con mayor prevalencia al habeas corpus o con mayor utilización del habeas corpus de manera constitucional, y es uno de los países a nivel de Brasil, Colombia, Argentina y México, los países que he nombrado, donde a través de la historia se ha utilizado con una mayor cantidad la protección de la libertad personal a través del habeas corpus. Bueno, muchísimas gracias por esas respuestas muy explícitas, muy concretas, y vemos cómo vamos avanzando
y podríamos quedarnos toda una tarde hablando de ese tema, porque es bastante importante, es una herramienta que realmente creo yo que revolucionó el tema penal. Entonces, vamos a seguir interviniendo y vamos a seguir acompañando en este podcast un par de minutos más. Entonces, démosle paso, por favor, al compañero Yesid, a ver si tiene algo más que aportar mientras una compañera se prepara para ingresar. Gracias, señor moderador. Quisiera aportar las situaciones que se presentan, digamos, de algunos casos prácticos y violaciones de los derechos, ¿no? Se presentan situaciones como detenciones sin orden judicial, detenciones preventivas prolongadas, las cuales vulneran los derechos fundamentales de las personas y taxativamente, digamos, esas capturas realizadas sin flagrancia ni orden escrita de autoridades competentes vulneran el debido proceso constitucional. Sí, tenemos que en las detenciones preventivas prolongadas, las personas privadas de la libertad durante años sin sentencias condenatorias, excediendo, digamos, términos legales razonables establecidos. Entonces, son condiciones inhumanas, ¿sí? Y se presentan también asignaciones carcelarias por falta de atención médica y asistencia prolongada o tratos crueles que violan la dignidad humana en estos casos. Compañero, muchas gracias, señor moderador. Doy la palabra Bueno, ahí al siguiente compañero. gracias por su intervención. Bueno, yo tengo una pregunta. Recuerden que yo soy aquí como la parte que no está en el derecho. Digamos que hipotéticamente esto puede favorecer a una persona que haya cometido un ilícito y se venzan los términos y salga libre. O sea, digamos que podría ser de doble filo, tanto para una persona que está injustamente detenida como para alguien que haya cometido un ilícito y se venzan los términos. Entonces saldría en libertad. ¿Quién me puede ampliar esa pregunta? Claro que sí. Frente a la pregunta que nos hacen, nos han hecho dos preguntas que no han tenido respuesta. La primera, pues la que hizo el compañero frente al tema de la prevaricación del juez que desconoce el habeas corpus. Efectivamente, categóricamente nosotros podemos afirmar que sí, hay una prevaricación. En este caso, cuando no se aplican las normas constitucionales, recuerden usted que la constitución política será siempre la norma de normas, eso está claro y es la cabeza del ordenamiento jurídico, y las normas que son de aplicación inmediata pues tendrán la prevalencia en el ordenamiento jurídico. Frente a la pregunta que usted hace, sí, efectivamente pues los costos democráticos y los costos de la democracia liberal o del Estado social de derecho más bien, tiene precisamente esos puntos de mejora o esa dificultad, entre comillas, en el entendido en que el Estado social de derecho o el Estado liberal en su concepción como ese órgano de leyes debe ser un Estado inmediato y que propugnará siempre darle una respuesta inmediata y rápida al ciudadano, a ese coasociado. Se supone que aquí la carga de la prueba, porque estamos hablando de un derecho constitucional, es en el Estado. El Estado tiene que ser lo suficientemente coherente y lo suficientemente rápido y eficiente para lograrla, demostrar los elementos de culpabilidad del individuo que fue aprendido o que fue capturado en un proceso propio del Estado. Entonces, claro, como tiene puntos de mejora, porque en el estricto sentido, este es un derecho que busca la libertad de la persona. El Estado es el que tiene absolutamente la carga de la prueba para poder determinar si esa persona debe estar en medida restrictiva de libertad o debe estar en libertad. Entonces, aquí no podemos mirarlo desde ese sentido, como diríamos, el vaso medio lleno, sino desde una concepción más holística y una concepción de libertad, que es lo que profunda nuestro Estado, que es lo que tiene el Estado colombiano por defender. Es un punto de mejora, pero básicamente que se carga al Estado en el sentido que si él captura, pues tiene que resolver la situación del individuo en las 36 horas que determina
la Constitución Política de Colombia. No sé si fui claro con la respuesta, pero básicamente así lo podemos manejar. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, antes de pasar con Ricardo, vamos a presentar a una compañera, Adriana. Ella también está con nosotros en este podcast para que ella nos cuente a qué se dedica y más o menos qué opina sobre el habeas corpus en su experiencia. Y ahí le damos paso al siguiente compañero. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Boada Millán. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Inca. Trabajo como escribiente en un juzgado promiscuo municipal en el departamento de Boyacá. Y pues de pronto la opinión es más recalcar que el habeas corpus es un derecho fundamental. Tenemos todos los colombianos. Nosotros, en el ejemplo del juzgado promiscuo, nosotros como tal no manejamos esa figura jurídica, sin embargo sí remitimos por competencia cuando se presenta. Hay principios que no permiten que los promiscuos municipales, por ejemplo, lo manejen. De pronto vemos aquí, creo que todos conocen la cárcel de Cómbita, y ellos son los que más manejan, digamos, esos juzgados porque están cerca a esas entidades carcelarias y es oportuno que ellos intervengan de esa manera. Podemos hablar también de que existe un principio que se llama el principio pro homing, que es la ley que incorpora este principio indicando que si existe alguna duda en la interpretación de las normas o en la variación de la prueba, se debe optar por la solución que resulte más favorable para la persona privada de la libertad. Esa decisión, una vez probada que es efectivamente ilegal esa captura, el juez debe ordenar la liberación inmediata de la persona mediante un auto que se emite, ¿sí?, dando la libertad, y se deben hacer las debidas y respectivas notificaciones de ley. Hay una sanción penal por desconocimiento que puede ser el delito de omisión. En el ordenamiento jurídico colombiano no solo exige el cumplimiento, sino que se castiga la omisión, que se deje pasar, que no esté atenta la persona encargada del turno de habeas corpus. Y se norma en el artículo 177 del Código Penal de la Ley 500 y la Ley 509 del 2000, tipifica el delito como desconocimiento de habeas corpus. El juez que no tramita o decide dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su trámite, entonces incurrirá en prisión de 2 a 5 años y pérdida del empleo o cargo público. Entonces miremos qué tanta injerencia jurídica tiene y qué tan importante es, digamos, la importancia que tiene como tal la figura del habeas corpus. Esa sanción subraya la trascendencia y la obligatoriedad de este mecanismo para todos los funcionarios judiciales, y son derechos protegidos, más allá de la libertad. Van otras cosas, aunque la libertad es personal, es un bien jurídico principal de la persona como tal. El habeas corpus protege otros derechos conexos e inseparables que se ven afectados por una detención ilegal. ¿Cómo cuáles? El derecho a la integridad personal, que evita la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes y la desaparición forzada, el derecho a la vida en contexto donde la detención ilegal o las condiciones carcelarias lo pongan en riesgo, el derecho al debido proceso, una captura o una prolongación de la detención vulnera la garantía de ser juzgado y tratado conforme a la ley. Esa sería mi intervención, compañero. De pronto, si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Bueno, compañera, muchísimas gracias por ese refuerzo. Es importante ver cómo los diferentes puntos de vista en este podcast siempre llegan a lo mismo, a que esta herramienta es fundamental y que realmente nos apoya mucho en Colombia. Entonces, quiero recordarles que a todos los oyentes que nosotros somos estudiantes de la Universidad Inca de especialización en Derechos Humanos, y recalco a la universidad por tener la oportunidad de darnos esta especialización, y que cada vez más las personas les guste defender y cuidar los derechos humanos. Compañero Ricardo, cuéntenos. Compañero, muchísimas gracias. No, enfatizando en que nuestra especialización es en derechos humanos, no podemos dejar a un lado, de acuerdo a la pregunta de que si a un ciudadano común y corriente o al delincuente, su merced la hacía hace un momento, la consulta. No podemos olvidar que hablamos de
este mecanismo tan importante que es un mecanismo dual. Está como un derecho fundamental, ese derecho a la libertad, y está como ese derecho constitucional de mecanismo a través de ese habeas corpus. Y sabemos que los derechos fundamentales son inalienables, y eso quiere decir que son a cualquier persona. No quiere decir que la condición punitiva de una o de otra persona infiera sobre ese derecho que tiene este ciudadano frente a una acción jurídica que se esté presentando en ese contexto social. Bueno, entonces, antes de terminar este maravilloso podcast, vamos a empezar con una intervención de cada uno de los ponentes para darle un cierre. Vamos a hacer, digamos, una apreciación final y vamos cerrando porque el tiempo apremia. Ustedes saben, muchachos, que todos estamos en pro del tiempo. Entonces, empecemos con el compañero Jessy. Por favor, danos tu cierre y apreciación. Muchas gracias, señor moderador. Bueno, teniendo en cuenta que el habeas corpus es un derecho fundamental, puedo enfatizar que el Estado tiene un reto fundamental para poder garantizar en todo momento que ese artículo 30 de nuestra Carta Magna se lleve a cabalidad y que para que los derechos no sean menoscabados de todas las personas del territorio nacional. Entonces, tiene que propender para que los jueces no cometan ciertas irregularidades de no acatar esas peticiones respetuosas que se hacen ante ellos. Muchas gracias, compañero. Listo. El compañero Jesús nos va a dar su apreciación final y nos va a colaborar allí con un cierre. Compañero Jesús, ¿estás en línea? Sí, moderador, qué pena con usted acá. Acá quería como recalcar algo también como para dejarlo acá pues en este podcast que ha sido muy fructífero y ha sido un manantial de conocimiento muy grande pues acá para nosotros y desde los diferentes estamentos, desde como estamos hablando, ¿cierto? Pero siento que es importante hablar acá, a grosso modo, compañeros, en qué casos procede, quiero ser muy muy sucinto, en qué casos procede y en qué casos no procede el habeas corpus, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta lo que determina esa ley 1095 del año 2006, ¿sí? Y son 5 puntos muy relevantes, ¿sí? Los voy a nombrar, pero no los voy, obviamente, pues a desglosar cada uno, obviamente por temas de tiempo, señor moderador, y pues a los demás compañeros acá que estamos dando las intervenciones en este podcast. El primero sería, ¿en qué procedería? Privación o prolongación ilegal de la libertad, imputabilidad a una autoridad, persistencia de la vulneración, importante ese, que tanto persiste, y el principio de non bis in idem de la acción, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa, solo puede interponerse una vez por los mismos hechos, ¿sí? ¿En qué casos no procede el habeas corpus? O para denominarlo más formal y claramente, ¿en qué caso esta acción constitucional es improcedente? Cuando desaparecen los actos, o sea, cuando esta autoridad responsable ya ha corregido esa ilegalidad desde el sustento legal válido y desde la controversia de fondo del proceso, ¿sí? Quería dejar, obviamente, otra cosa acá muy clara, lo que pregunta el señor moderador ahora y lo que le respondió el compañero Francisco, ese contenido de esa mínima petición y esa forma de tramitación, ¿sí? Recuerden que esto, al ser un tema prevalente y de mucha inmediatez, se puede presentar de forma verbal o escrita. ¿Qué requisitos debe tener? Identificación, un fundamento, unos argumentos bien claros, ¿cierto? Un lugar, una fecha, a qué autoridad y un juramento, ¿cierto? Tengamos muy presente, acá la compañera que trabaja en un despacho judicial no lo podrá decir. Todo juez es competente. Aquí no solamente hablamos de que es un juez penal, no, todo juez es competente. Promiscuo, civil municipal, promiscuo de familia, etcétera.
Y otra cosa, que no sé si los compañeros lo hablaron porque ahora me estaba fallando un poquito el tema cobertura, compañeros, y me disculpan porque se me fue esta conexión más o menos unos 3, 4 minuticos, no sé si lo hablaron. Recuerden que si la decisión es negativa a favor de esa persona que solicita la habeas corpus, ese solicitante puede interponer impugnación 3 días calendario, ¿sí? Tengan esa parte muy presente, calendario, 3 días calendario. Ah, listo, la decisión fue negativa un viernes, sábado, domingo y lunes, ¿cierto? Porque estamos hablando del cuerpo, tal como lo dije desde el tema histórico, señor moderador, y a los compañeros, primero de antemano, dar las gracias. Muy fructífero acá porque aquí estamos compartiendo desde diferentes puntos de vista esta acción constitucional tan importante como lo es el habeas corpus. Mi Dios se los pague a ustedes, aquí por darme este espacio. Bueno, compañero Jesús, que nos habla desde Manizales. Bueno, vamos con el compañero Ricardo. Ricardo, cuéntanos cuál es tu posición final sobre esta herramienta y sobre todo lo que hemos debatido hasta el momento. Gracias, compañero Luis. Bueno, agradecer el espacio a los oyentes, invitarlos a tener el contacto directo con este mecanismo constitucional del habeas corpus. Es sumamente importante, puede ser efectivo. Ninguno de los ciudadanos en Colombia o en el mundo está exento de una posible acción judicial o penal frente a un posible delito. Lo importante es que pues a través de esta especialización en derechos humanos estamos aquí formándonos para proteger esos derechos constitucionales de todos los ciudadanos y que en llegado caso, digamos, podamos nosotros también realizar intervención por esas personas que lo necesiten. Por último, quería pues dejarles esta frase como reflexión, y es que la libertad personal es el primer derecho del hombre y protegerla con mecanismos efectivos es responsabilidad ineludible del Estado de Derecho, y no es más sino la responsabilidad o obligación que tenemos nosotros como profesionales del derecho y especialistas en derechos humanos de proteger esa libertad de los ciudadanos independientemente de la comisión del delito que se esté presentando. Gracias, señor Moreno. Bueno, colega Ricardo, muchísimas gracias por su buena intervención. Entonces, vamos con el compañero Yesid, que nos va a ir colaborando con este cierre en esta espectacular tarde y en este tema tan importante. Adelante, Yesid. Muchas gracias, señor moderador. Señores oyentes, quería manifestarles que el habeas corpus, como un derecho fundamental, ha tenido un impacto social, garantizando los derechos y garantías a miles de colombianos, especialmente a población vulnerable, indígenas, campesinas y personas en situación de pobreza. Entonces, miren el impacto social que causa el artículo 30 de nuestra Constitución, garantizando ese derecho fundamental a todos los ciudadanos colombianos. Muchas gracias, señor moderador y señores oyentes. Ok, muchas gracias, compañero Yesid. Espectacular su intervención. Vamos con la compañera Adriana, que nos va a colaborar con el cierre también, con una posición final de todo este tema tan importante que hemos hablado, reitero nuevamente. Bueno, mientras tanto vamos con el compañero Francisco, mientras la compañera Adriana restablece la conexión. Muchas gracias, compañero. No, digamos, para el cierre yo quería comentar sobre la naturaleza del habeas corpus y de alguna manera hacer un paralelo con la acción de tutela, porque muchas veces se puede confundir esas dos figuras. En primera instancia, el habeas corpus decimos que tiene una naturaleza directa. ¿Qué significa eso en palabras castizas? Es decir, que para el ejercicio, la ejecución de esta figura constitucional no se requiere el agotamiento de otra vía distinta, de otra vía judicial. Es de aplicación inmediata y directa. La acción de tutela tiene una característica y es subsidiaria, ¿cierto? Así lo estableció el decreto reglamentario. Esa subsidiariedad hace relación en la acción de tutela que si existe otro mecanismo jurídico idóneo para la defensa del derecho, pues se debe aplicar aquel, salvo que ese derecho se encuentre desconocido de una manera directa e inmediata. Es decir, que no existiendo, o si existe el camino que nos ofrece
la jurisdicción o la judicialidad, pues se ve menoscabado ese derecho fundamental, entonces se aplica la acción de tutela. Entonces, para que lo tengamos muy presente acá en este ensayo, en este podcast que estamos el día de hoy terminando. También decirle que si bien es cierto, existen esos dos elementos que separan la figura, también debemos tener muy presente que los dos hacen relación o son derechos fundamentales que no requieren más allá del ejercicio del ciudadano como tal. También quería, introducir dentro de la conversación es aquella que también se aplica a aquellas personas de manera directa, digo yo, el habeas corpus, a aquellas personas mayores de 14 años que se crean aprendidos de manera ilegal, también se aplica en este caso. Yo, por mi parte, le doy las gracias a ustedes. Oportunidad para darles las gracias a todos los ponentes por haber estado en este espacio del mediodía, un espacio que es más bien complejo para todos, pero que finalmente logró la tecnología unirnos para desarrollar este tema tan importante. Jesús, cuéntame. Compañero, no, a usted moderador, muchísimas gracias porque siento que hablar de estos temas constitucionales tan importantes y más en estas herramientas digitales tan agradables como lo es un podcast y pues tener en cuenta que todos estamos desde diferentes partes del país, ¿sí? Este tipo de herramientas nos permiten cautivarnos pues y aumentar nuestro conocimiento en estos temas. Obviamente, acá no solamente hoy hacemos un podcast como especialistas, mañana podemos hacer un podcast como miembros de la ONU, miembros de algún ente internacional, ¿cierto? Tal como nos lo han recalcado en este posgrado, y siempre será muy, muy importante e interesante tener los diferentes puntos de vista, más para usted, señor moderador, que no es abogado, unos que se están formando, otros que ya lo somos. Entonces, esa pluralidad de cosas, y más que estamos a la distancia, siempre van a hacer que esto sea muy agradable y muy interesante. Obviamente, estamos en horas de almuerzo, el estómago suena, pero el conocimiento no puede faltar, compañeros, eso no puede faltar. De antemano, pues, agradecer en el alma a los presentes en estas intervenciones y pues más que todo a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, siendo la 1:31 de la tarde, damos por finalizada esta sección, este podcast tan increíble que tuvimos con diferentes profesionales y nos dieron su punto de vista, su apreciación, ejemplos. Bueno, creo que la compañera Adriana ya está por ahí en línea. Cuéntanos, compañera. Compañeras, buenas tardes. Mil disculpas, estamos en una zona donde el internet es un poco complicado. No, un resumen pequeño de lo que para que nos quede de pronto retumbando en la memoria de qué es el habeas corpus. Es una garantía para proteger la libertad personal contra detenciones ilegales. Permite que un juez revise la legalidad de un arresto y ordene la liberación inmediata si se violan los derechos del detenido. Su objetivo es que la persona sea presentada ante un juez para verificar su detención. Y ahí hay creo que 4 aspectos fundamentales que son importantes recalcar, que es la protección, que sirve para evitar arrestos arbitrarios e ilegales, el propósito, que garantiza que una persona detenida sea llevada ante un juez para que éste determine si la detención es legal o no. El resultado es que si la detención es ilegal, el juez ordena la liberación inmediata. ¿Y quién puede pedirlo? La persona detenida o un tercero en su nombre, que de pronto nos quede eso como de que el concepto básico de que cuando nos preguntan qué es un habeas corpus, de pronto no podamos ahondar, pero sí tengamos claro el concepto en el marco jurídico como tal. Esa es mi pequeña intervención y aporte, compañeros, que tengan una feliz tarde. Bueno, compañeros, el tiempo se nos acabó, entonces muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta maravillosa sección. Estudiantes de la Universidad Inca de Colombia, muchas gracias por esta participación y por este espacio tan importante. Feliz tarde, Dios los bendiga.